Tenemos del otro lado a Alejandro Daminovich, que es historiador, para seguir hablando de esta fecha tan pero tan importante, este Día de la Patria, este 25 de mayo, donde no solamente hay que conmemorarlo comiendo locro, comiendo empanadas, que también le vamos a preguntar a él seguramente, pero algunas curiosidades también queremos saber. Hablamos del 25 de mayo, pero es algo que viene desde la semana, ¿no? La semana de mayo, de días anteriores hasta llegar a este día tan pero tan importante para nuestro país. Vamos a hablar con Alejandro. Buen mediodía, ¿cómo estás? Natalia Mejía Saldaña te saluda. Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Te escuchamos muy bien, Alejandro. Bueno, decíamos, hablamos del 25 de mayo, pero esto se remonta, ¿no? A días antes, hasta llegar a esta fecha tan importante. Bueno, en realidad mucho antes todavía, porque América y Europa estaba viviendo una gran crisis después de la Revolución Francesa, y la invasión de Napoleón a España y las invasiones inglesas a Buenos Aires llevaron a que el pueblo de Buenos Aires asumiera una actitud de autogestión, digamos. Ellos se fortalecieron militarmente con las invasiones inglesas que rechazaron y derrocaron al virrey Sobremonte en 1807, después sostuvieron al virrey Liniers contra los españoles de Buenos Aires, y en 1810 deciden administrar la crisis frente a la noticia de que toda España había caído frente a Napoleón. De manera que en esa semana de mayo que vos te referís es la semana culminante, que lleva que el día 24 el virrey es desplazado y pasa a presidir una primera junta de gobierno integrada por 5 miembros, y el día 25 esta junta es rechazada y se le impone al Cabildo un listado que conocemos como la primera junta de gobierno. De manera que ese es un largo proceso. Además, ¿qué pasó el 25 de mayo? En realidad todavía no era más que una respuesta a un estímulo exterior. No se habla todavía de independencia, ni siquiera se cuestiona el poder del rey Fernando VII. Todo eso se va a ir dando muy gradualmente, ¿sí? Porque aparte en España se va a constituir un consejo de regencia que va a disputarle el poder a Buenos Aires, porque también era revolucionario, también tenía ideas liberales, y bueno, es reconocido en casi todas las ciudades, pero no en Buenos Aires, ¿sí? Y Santa Fe se pliega a este movimiento porteño y ni bien tiene noticias de lo que estaba ocurriendo. Alejandro, bueno, ahí hacíamos, ¿no?, un breve resumen de todo lo que fue sucediendo. Algunas curiosidades, porque estábamos hablando antes de arrancar con TVR Noticias, algunas curiosidades que nos puedas comentar que hayan pasado este 25 de mayo. Por ejemplo, Lu decía, ¿llovía realmente como está sucediendo ahora? Es el pensamiento en realidad de lo que viste que cuando uno es chiquitito en clases te hacían representar todos afuera del cabildo con el paraguas, que se entregaban las escarapelas y yo no sé si eso era medio un mito, si realmente pasó, ¿no? Y justo hoy llueve, entonces también estaba bueno preguntar y saber esto. Sí, seguramente que por la época es muy probable que haya llovido. Se cuestionó si existían paraguas en Buenos Aires. Y se supo que era un artículo de lujo, de manera que si había tantos paraguas en la plaza, no habrá sido muy popular la cosa, sino más bien, como realmente fue. Este fue un movimiento de la burguesía porteña, que tiene un acompañamiento del pueblo, sobre todo desde el regimiento de patricios, que estaba integrado por civiles en realidad, ¿no?, que se habían movilizado con las invasiones inglesas. Pero los paraguas eran caros, raros y pesados, de manera que los mecanismos de aquel tiempo no eran con los materiales que tenemos hoy, de manera que era un artículo poco práctico. Bueno, esa es una de las curiosidades también. Veíamos una de esas representaciones, bueno, re bueno que te tocaba representar eso. A veces a mí me ha tocado ser los vendedores ambulantes, ¿no? No me tocó, no. Había a mi hermana había pastelitos, sí. El farolero. El farolero, Eso claro. sí, Bueno, a mí me tocaban a veces eso, sí, representar en la escuela. ¿Te quemaban con corcho la Sí, no me gustaba, me acuerdo que mi mamá ¿Masa agarraba porrera? el corcho, me pintaba toda la cara y yo después veía a mis amigas con esos vestidos, con las peinetas, y yo decía, ¿por qué me Bueno, todo eso
representa el folclore, ¿verdad?, de la conmemoración, pero no deja de ser una infantil representación de lo que era la sociedad de aquel tiempo, con todos esos personajes, ¿verdad? Además, la revolución no significó inmediatamente un cambio en la estructura social de la población. Los esclavos siguieron siendo esclavos, los pobres siguieron siendo pobres y los ricos quizá más ricos, ¿no? Aunque, por supuesto, la guerra que se desencadenó también significó un gran esfuerzo para todos. Recién en la asamblea del año 13, los esclavos, que serían esos que representábamos de chicos con el corcho en la cara, en el corcho quemado, recién se va a declarar la libertad de vientre, ni siquiera la libertad de los esclavos, sino que a partir de esa fecha quienes nacieran de vientres de esclavas serían libres. Recién con la Constitución de 1853, dictada aquí en Santa Fe, se va a declarar la libertad de los esclavos. Quiere decir que 1810 es más que nada un proceso de apropiación de poder de Buenos Aires, que es una ciudad poderosa, frente a un régimen que caía y que se había debilitado, ¿verdad? Alejandro, mi duda es, ¿todas estas personas que se reunieron ese día en la plaza eran conscientes realmente de ese hito histórico que estaban sucediendo o pensaban que era una cosita más chiquitita, no, como media, como bueno, hacemos esto? Sí. Era un capítulo más de los que se estaban dando. En 1807 se le quita el mando al virrey Sobremonte. En el 1809 los españoles de Buenos Aires quisieron desplazar al virrey Liniers y fue sostenido por los patricios criollos. Esto no se sabía qué proyección iba a tener. Claro. Nosotros desde hoy, como se dice vulgarmente con el diario del lunes, adjudicamos a aquellos episodios una significación especialísima y la vinculamos con los orígenes de nuestra nacionalidad, de nuestra argentinidad, ¿no? Claro. Alejandro, bueno, agradecerte. Es tan lindo, ¿no? Poder repasar, es tan linda toda nuestra historia argentina, pero tenemos que realmente terminar, lamentablemente, la charla, porque tenemos que continuar también con otros temas. Agradecerte, podríamos hacer un especial, ¿no? Sí, me gustó. En algún otro momento, porque siempre está bueno poder repasar y recordar estos grandes momentos que vivimos. ¿Sabés qué haría? ¿Cómo sería hoy una convocatoria al Cabildo? Imagínate. Por redes sociales, por Instagram, vamos haciendo los flyers. Yo no creo que sea en el Cabildo, para mí va a ser un obelisco, ya arrancando por ahí. Bueno, esta tarde hay una convocatoria en ese sentido, ¿no? Es cierto. En un contexto tan diferente. Con chori, la gente vendiendo chori, más popular, más a lo que conocemos hoy en día, más como una marcha vendría a ser. Es cierto. Alejandro, bueno, agradecerte por toda esta información y por estar hoy con nosotros en TVR Noticias. Bueno, un beso entonces. Hasta luego. Ahí pasaba este gran historiador Alejandro Daminovich contándonos un poco, ¿no? Y haciéndonos recordar lo que vivimos. Yo digo también que lo vivimos porque estas representaciones que hacíamos en las escuelas y que hoy vemos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos que las siguen realizando y que nos remontamos a aquella época, aquel 25 de mayo de 1810, donde, bueno, intentamos, ¿no?, recrear un poco lo que sucedió, esta historia tan importante que tiene nuestro país, que tiene la Argentina en este día, ¿no?, en el Día de la Patria, donde algunos lo recordamos comiendo locro, comiendo empanadas. Bueno, Luli, que siempre te tocaba hacer del papel de dama antigua. Sí, a mí, vieron que yo soy rara, ¿no? ¿Saben por qué no? Sí, confirmado. Escuchen, voy a ser más rara todavía. Lo que no me gustaba de los actos es que después te daban chocolatada y un pastelito o un alfajor, cosas que no me gustan ninguna de las tres. Entonces yo era como, ay, no tendrán mate cocido para mí hoy. Pero eso me recuerdo, pero es algo que todos los nenes esperaban re contentos y yo era como, qué bajón. Todos los días confirmamos en TVR Noticias que Luli es muy, muy rara.